Antes de sumergirte en esta montaña rusa de emociones, asegúrate de darle a me gusta a este video y de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias más impactantes. ¿Estás listo para un viaje que cambiará tu perspectiva sobre la traición y la resiliencia? El secreto de Alejandra. ¿Y si la persona que más amabas te traicionara de la peor manera imaginable? ¿Y si tu esposo no solo te engañara, sino que lo hiciera de forma pública, cruel y sin remordimientos? Conoce a Alejandra, una esposa devota cuyo mundo se desmoronó de la noche a la mañana. Pero en lugar de buscar venganza, ella eligió algo mucho más poderoso: la dignidad. Esta historia te llevará a través del desamor, la traición y, finalmente, una transformación triunfante que nunca esperarías. Así que toma asiento, porque lo que viene a continuación es la prueba de que el karma existe y la gracia es aún más fuerte. Sumérgete en esta historia inolvidable de amor, pérdida y dulce redención. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, incluso con la persona que se supone que te ama más? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu experiencia. Las mañanas en la casa de Carlos en Sevilla eran más frías que el clima invernal, y Alejandra lo sentía con cada aliento que tomaba. Se sentaba sola en la encimera de la cocina, revolviendo su café distraídamente, mientras Carlos se desplazaba por su teléfono, apenas dedicándole una mirada. Ella vestía un suave camisón azul cielo, uno que él solía decir que resaltaba la calidez de su piel, pero ahora era como si ni siquiera notara su existencia. ¿Sales temprano hoy?, preguntó Alejandra en voz baja, su voz casi vacilante. Carlos no levantó la vista. «Mucho trabajo», murmuró, agarrando sus llaves con un ruido impaciente. Alejandra lo observó moverse, sintiéndose como una extraña en su propio hogar, preguntándose cómo el amor podía marchitarse tan silenciosamente. Se presionó la palma de la mano contra el pecho, tratando de calmar el dolor, fingiendo no darse cuenta de cómo el teléfono de Carlos vibraba repetidamente. El nombre de Sofía, destellando con demasiada frecuencia. Algo dentro de ella se estaba rompiendo, lenta y metódicamente, pero ella llevaba su mejor armadura, una sonrisa que nadie podía traspasar. Se dijo a sí misma que era solo una mala racha. Se dijo a sí misma que él volvería a ella, pero en lo más profundo, una pequeña voz susurraba que algunas grietas nunca sanan, solo se hacen más grandes. Más tarde esa noche, Alejandra estaba acurrucada en el sofá, su novela romántica favorita abierta, pero sin leer, en su regazo. La voz de Carlos flotaba desde el estudio al final del pasillo, risas que no había escuchado dirigidas a ella en meses. Mientras se esforzaba por oír, fragmentos de conversación se filtraron. Bromas ligeras, risitas coquetas, el tipo de intimidad que una vez les perteneció. Su corazón se retorció dolorosamente. Se levantó, caminando en silencio hacia la puerta, pero antes de que pudiera llamar, se congeló al escuchar la voz de Carlos. «Sí, no te preocupes, ella vendrá a la reunión», estaba diciendo. «Quiero que todos vean por quién la cambié». Alejandra contuvo el aliento. Retrocedió lentamente, su visión borrosa. Él no solo la estaba ignorando, estaba planeando humillarla. Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero se las secó ferozmente. No lloraría por un hombre que no veía su valor. No se rompería. No aún. En ese momento, de pie en el tenue pasillo de una casa que ya no sentía suya, Alejandra hizo un voto silencioso a sí misma. Cualquier tormenta que venga, la sobreviviré, en silencio, con gracia.
resistiré, y cuando llegue el momento, me levantaré. ¿Alguna vez te has sentido subestimado o planeado ser humillado? Cuéntanos en los comentarios cómo lo enfrentaste. Tu experiencia podría ayudar a otros. Sofía se apoyó en el borde del escritorio de caoba de Carlos, sus labios carmesí curvados en una sonrisa, mientras se desplazaba por las fotos de su teléfono. ¿En serio sigues dejando que esa mujer camine a tu lado? Ronroneó, echando su brillante cabello por encima del hombro. Carlos levantó la vista, con un rastro de irritación en el rostro. «Es inofensiva», murmuró, pero Sofía no se rindió. Se acercó, posándose en su regazo como una reina dirigiéndose a su súbdito. «Carlos, escúchame», le susurró al oído. «Todos en la reunión de exalumnos pensarán que has descendido de categoría si te presentas con esa». Sus palabras se filtraron en su mente como veneno. «Te mereces a alguien deslumbrante, alguien digno de ti». Sus dedos bien cuidados recorrieron su mandíbula. «Déjalos ver a quién elegiste por encima de ella». Las defensas de Carlos se derritieron con el calor de su toque. En su mente se formó una imagen. Alejandra de pie torpemente junto a Sofía, apagada e invisible. La idea alimentó su ego, envolviéndolo como un cálido abrigo. Sofía observó el cambio en sus ojos con satisfacción. Era una maestra en sembrar semillas de duda y destrucción. Y esa noche estaba sembrando un bosque. El plan se forjó a través de conversaciones susurradas y besos robados. Cada palabra, una daga más dirigida directamente al corazón de Alejandra. «Quizás deberíamos montar un pequeño espectáculo», sugirió Sofía a la ligera, trazando círculos perezosos en el pecho de Carlos. Reír un poco más fuerte, bailar un poco más cerca. Que vea lo que perdió. Carlos se rió, un sonido bajo y cruel que vibró en su pecho. «Eres malvada», bromeó, acercándola. Sofía se inclinó, su voz una caricia susurrante. «Solo por ti». Sabía que lo tenía en la palma de su mano, y sabía que la arrogancia de Carlos lo cegaba a las consecuencias. Sus risas llenaron la habitación, un fuerte contraste con el silencio que se cernía pesado donde Alejandra estaba sentada abajo, sin saber que el escenario estaba siendo preparado. Cada vez que Sofía susurraba otra sugerencia, Carlos se sentía más poderoso, más justificado. Alejandra, en su mente, era la página olvidada en un libro que él había cerrado hacía mucho tiempo. Sofía alimentó su fantasía hasta que se volvió monstruosa, hasta que Carlos ya no pudo ver a la mujer que una vez lo esperó pacientemente en su puerta bajo la lluvia, creyendo que él abriría. Ahora todo lo que veía era una oportunidad, una cruel y fugaz oportunidad de sentirse superior de nuevo. Carlos esperó hasta la hora de la cena, eligiendo el momento en que las defensas de Alejandra serían más bajas. Ella se sentó al otro lado de la mesa, revolviendo suavemente su plato de sopa, con una expresión de habitual cortesía. Él la observó por un momento, luego se recostó casualmente en su silla. «Oye, Alejandra», dijo, fingiendo calidez. «Hay una reunión de exalumnos este sábado. Pensé que podríamos ir juntos, ya sabes, presentarnos». Alejandra levantó la vista, sorprendida por la invitación inesperada. Una pequeña sonrisa esperanzada asomó a sus labios antes de que la ocultara rápidamente. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó con cautela. Carlos se encogió de hombros con indiferencia, pinchando un trozo de carne con su tenedor. «Sí, todos estarán allí. Buena comida, ponerse al día con viejos amigos. Podría ser divertido». Él no la miró a los ojos, ocupado con su plato, pero por dentro ya estaba imaginando la escena.
ella de pie torpemente a su lado, mientras Sofía florecía como una rosa junto a una margarita marchita. Alejandra, ajena a los matices crueles, asintió lentamente. «Está bien», dijo suavemente. «Iré». La esperanza parpadeó en su pecho. Una esperanza tonta y obstinada que no podía extinguir del todo. Después de la cena, Alejandra se encontró de pie junto al armario, pasando los dedos por la ropa que no había tocado en meses. «Quizás», se susurró a sí misma, «quizás él lo está intentando». Escogió un suave vestido color melocotón, simple, discreto, y se lo probó frente al espejo, imaginando por un breve y frágil momento que esa noche podría ser un nuevo comienzo. Mientras tanto, Carlos le envió un mensaje a Sofía desde el baño. «Viene, prepárate para divertirte». La respuesta llegó al instante, un emoji de risa seguido de «no sabrá lo que le golpeó». Carlos sonrió, guardándose el teléfono antes de reunirse con Alejandra en la sala de estar, donde ella estaba puliendo cuidadosamente un par de tacones discretos. «Estarás hermosa», dijo él casualmente, una declaración tan vacía que dolió incluso mientras le hacía latir el corazón. Alejandra levantó la vista, parpadeando rápidamente para evitar que cayeran las lágrimas. «Gracias, Carlos», susurró. En su mente, pintaba sobre las grietas con colores brillantes, fingiendo que quizás, solo quizás, esta era su oportunidad de ser vista de nuevo. Pero Carlos no le estaba ofreciendo una mano. Le estaba entregando un arma cargada sin advertencia de la herida que causaría. ¿Alguna vez te has aferrado a una esperanza a pesar de todas las señales de advertencia? ¿Qué te hizo finalmente darte cuenta de la verdad? Comparte tu historia en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte si te estás identificando con Alejandra. Los días previos a la reunión estuvieron llenos de preparativos, pero no del tipo que Alejandra imaginaba. Carlos y Sofía se reunieron en secreto en un café del centro de la ciudad, riendo mientras planeaban cada momento doloroso. «¿Me presentarás como tu verdadera pareja?», ronroneó Sofía, revolviendo su café con una cuchara de plata. «Y me aseguraré de que todos sepan que Alejandra solo viene por lástima». Carlos se recostó, con los brazos cruzados, una sonrisa cruel asomando en las comisuras de su boca. «Ni siquiera se lo esperará», dijo con suficiencia. Sofía se rió, golpeando la mesa con sus uñas. «Exacto. Y cuando vean lo radiantes que nos vemos juntos», dejó la frase en el aire, dejando que la imagen flotara entre ellos como un sueño retorcido. Carlos asintió. «Será una noche para recordar». Sus risas se mezclaron con el tintineo de las tazas y el zumbido de los clientes ajenos, un sonido áspero y feo bajo la suave música del café. Cada palabra que intercambiaban era un paso más en una danza de traición, coreografiada con precisión y veneno. Mientras tanto, Alejandra pasaba las tardes planchando meticulosamente su vestido elegido, alisando cada arruga con manos temblorosas. Se aplicó una mascarilla casera, esperando que el cansancio de sus ojos desapareciera para el sábado. «Quizás Carlos me vea de nuevo», pensó, presionando una mano contra su pecho donde la esperanza aún florecía obstinadamente. No le había contado a nadie sobre la reunión, queriendo creer que sería una noche tranquila y sanadora. En la quietud de su dormitorio, ensayó pequeñas sonrisas y conversaciones ligeras, recordándose cómo mezclarse con la multitud sin desaparecer por completo. No vio la trampa que se tendía a sus pies. No escuchó los susurros, las risas burlonas que la recibirían. Todo lo que llevaba era su frágil fe en que de alguna manera, todavía le importaba al hombre que una vez llamó su mundo.
En su inocencia, pulió sus zapatos por segunda vez, mirándose en el espejo. «Eres suficiente, Alejandra», susurró, ofreciéndose el consuelo que Carlos ya no le daba. «Eres suficiente». La noche anterior a la reunión, Alejandra se paró en la ventana del dormitorio que solía compartir con Carlos, mirando hacia la oscuridad. El viento sacudía los árboles, y en algún lugar a lo lejos, una sirena aullaba, pero dentro de su hogar, el silencio era abrumador. Pasó los dedos por el borde de la cómoda, tocando viejas fotografías enmarcadas. Cumpleaños, aniversarios, sonrisas fugaces de una vida diferente. Un nudo se formó en su garganta mientras levantaba uno de los marcos, su foto de boda, y estudiaba a la mujer que solía ser, llena de esperanza, llena de vida. Presionó el marco contra su pecho por un momento, respirando los recuerdos antes de dejarlo boca abajo en silencio. En algún momento, Carlos había dejado de verla. En algún momento, había dejado de amarla. Sin embargo, tontamente, Alejandra había seguido creyendo que si se aferraba con más fuerza, él podría recordar quién era ella. «Mañana», se susurró a sí misma, «le recordaré, no con ira, no con lágrimas, simplemente siendo la mujer que él había olvidado cómo amar». Alargó la mano para coger el sencillo collar de plata que Carlos le había regalado una vez, deslizándolo alrededor de su cuello como una frágil armadura. Abajo, Carlos estaba tirado en el sofá, riendo en su teléfono, ajeno al dolor que pulsaba por toda la casa. «Sí, hermano, espera a verla. Es una sombra de sí misma», dijo, su voz baja y burlona. «Sofía brillará a su lado como un maldito foco». Alejandra escuchó la risa amortiguada y apretó las manos en puños, forzándose a no llorar. En cambio, subió las escaleras de puntillas, cada paso más pesado que el anterior. En el baño, se cepilló el cabello en silencio, alisando los mechones en un suave moño en la nuca. Ella no veía a la mujer que Carlos veía. Ella veía resistencia. Ella veía supervivencia. Mañana no se trataba de venganza. Se trataba de entrar en una habitación llena de gente que la había descartado y negarse a dejar que susurros la aplastaran. Mañana ya no sería la esposa olvidada. Incluso si era invisible para Carlos, ella se vería a sí misma. Y quizás, solo quizás, eso sería suficiente. Mientras apagaba la luz, las sombras se tragaron su figura. Pero dentro de su pecho, una obstinada brasa de dignidad aún ardía. Comenta si alguna vez te sentiste invisible y cómo encontraste tu propia luz. Tu historia es valiosa. Dale, me gusta a este video y compártelo si crees en la fuerza de la dignidad. En una zona tranquila de Madrid, enclavado entre torres de cristal y bulliciosos cafés, Alejandra subió las escaleras de un modesto edificio de oficinas. Sus palmas estaban sudorosas. Su corazón latía con una nerviosa emoción. Se ajustó la correa de su bolso y dudó frente a la pulida puerta de roble antes de empujarla para abrirla. Javier levantó la vista de su escritorio en el momento en que ella entró. Su expresión se suavizó al instante. «Alejandra», dijo cálidamente, poniéndose de pie para saludarla. Ella sonrió. La tensión en sus hombros se disipó. La presencia de Javier tenía una forma de tranquilizarla, una fuerza tranquila e inquebrantable que nunca le exigía nada. «Necesitaba verte antes de mañana», dijo Alejandra. Su voz apenas temblaba. Javier cruzó la habitación en 2 zancadas y tomó sus manos suavemente. «No les debes nada», dijo en voz baja. «No tienes que demostrar nada». Alejandra negó con la cabeza. «Lo sé, pero tengo que enfrentarlo por mí misma». Javier la estudió.
el orgullo parpadeando en sus ojos profundos. «Entonces no lo harás sola», prometió. Se sentaron juntos junto a la gran ventana, las luces de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Alejandra se apoyó en la presencia firme de Javier, sintiendo la fuerza que se le había negado durante tanto tiempo. «Carlos cree que me está llevando a una trampa», dijo amargamente, entrelazando sus dedos. La mandíbula de Javier se tensó. «Déjale que lo piense», respondió. «Lo hará aún más dulce cuando se dé cuenta de que estás mucho más allá de su alcance». Alejandra sonrió débilmente. «Tú no vienes mañana», dijo, más como una pregunta que como una afirmación. Javier se rió suavemente. «Dijiste que querías manejar esto a tu manera. Estaré allí, pero solo si quieres que sea visible». Los ojos de Alejandra brillaron con emoción. «Mantente oculto», susurró. «Déjame mostrárselo sin decir una palabra». Javier le levantó la mano a los labios, rozando un beso en sus nudillos. «Eres la mujer más fuerte que he conocido, Alejandra», murmuró. «Pase lo que pase, recuerda que no te definen por su crueldad». Alejandra parpadeó para contener las lágrimas, asintiendo en silencio. Por primera vez en meses, no se sintió pequeña. Se sintió vista, querida. Y mañana llevaría esa fuerza invisible como una corona. El recuerdo de su boda estaba guardado a salvo en el corazón de Alejandra, un tesoro silencioso que pocos conocían. Había sido una fresca mañana de otoño, de esas en que el sol besaba la tierra, pero el viento la mantenía honesta. Ella había llevado un sencillo vestido blanco, sin volantes, sin multitudes, solo una suave bata de seda que ondeaba alrededor de sus tobillos. Javier la había esperado bajo un extenso roble en el jardín de una pequeña posada rural, vestido no con un esmoquín, sino con un traje oscuro a medida que hacía que sus ojos parecieran aún más cálidos. Alejandra había caminado hacia él descalza, agarrando un ramo de flores silvestres, su corazón latiendo con incredulidad de que, después de todo, después de la indiferencia de Carlos, después de la soledad que la arañaba, alguien la quisiera. «No me caso con tu pasado, Alejandra», había dicho Javier mientras le ponía un anillo en el dedo. «Me caso con tu futuro». Ella había llorado entonces, no de tristeza, sino de la abrumadora, aterradora y hermosa realidad de ser elegida, verdaderamente elegida. De vuelta en el presente, Alejandra se sentó junto a la ventana con una pequeña caja de terciopelo en su regazo, la alianza que Javier le había dado. La volteó entre sus dedos, una sonrisa agridulce en sus labios. No era llamativa ni pesada con piedras preciosas. Era simple, elegante, llena de significado, como el amor que compartían. Habían acordado mantener su matrimonio en secreto hasta que Alejandra se sintiera lista para dejar atrás su antigua vida por completo. No quería que su nuevo comienzo se viera ensombrecido por susurros de escándalo o lástima. Javier lo había entendido sin dudarlo. Nunca la había presionado. Nunca le había exigido que acelerara su curación. Mientras miraba la banda dorada ahora, Alejandra pensó en la reunión de exalumnos y la cruel trampa que le estaban tendiendo. Ellos no sabían que la mujer que entraba en ese salón no era el alma maltratada que habían dejado atrás. No sabían que ya no estaba sola. Con una respiración profunda, Alejandra volvió a meter el anillo en su caja y lo guardó en su bolso. Aún no era el momento de revelar esa parte. Mañana se trataría de mantenerse en pie, no por ellos, sino por sí misma. A la mañana siguiente, Javier estaba en la cocina de su ático privado, preparando café como le gustaba a Alejandra, una mezcla suave con un toque de vainilla. Sus movimientos eran pausados, deliberados, como los de un hombre que había dominado la paciencia
en un mundo siempre apurado. Cuando Alejandra entró, descalza y con una de sus camisas grandes, él simplemente sonrió y le tendió una taza sin decir palabra. Ella la aceptó con ambas manos, extrayendo calor de algo más que solo el café. «No tienes que hacer esto», dijo suavemente, sus ojos buscando los suyos. Javier se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, observándola con una mirada que nunca vacilaba. «Lo sé», respondió simplemente, «pero quiero hacerlo. Quiero recordarte en cada momento que no entras en esa habitación sola». Alejandra sorbió su café, dejando que el rico sabor anclara sus nervios deshilachados. «Aunque se rían», preguntó en voz baja. Los ojos de Javier se oscurecieron, pero su voz se mantuvo firme. «Especialmente si se ríen», dijo. «Su ignorancia no disminuye tu valor, expone el suyo». Más tarde, mientras Alejandra empacaba sus joyas sencillas y el vestido elegido en una pequeña bolsa para ropa, Javier se acercó por detrás, posando sus manos suavemente sobre sus hombros. «No tienes nada que demostrar», dijo de nuevo, su voz un suave consuelo contra la creciente marea de dudas que ella intentaba contener. Cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo su certeza se filtraba en su piel como la luz del sol. «Lo sé», susurró, aunque su corazón aún temblaba. Javier la giró suavemente para que lo mirara, su pulgar rozando su pómulo. «Que vean a una mujer que no pudieron destruir», dijo. «Que se arrepientan de haberte subestimado». Alejandra tragó el nudo en la garganta. «¿De verdad crees tanto en mí?». Javier sonrió, esa rara y deslumbrante sonrisa que solo guardaba para ella. «Creo en ti más de lo que tú crees en ti misma, pero está bien. Hasta que lo hagas, yo creeré lo suficiente por los dos». Alejandra se rió, un sonido que era mitad sollozo, mitad alivio, y enterró su rostro en su pecho. En ese abrazo tranquilo e inquebrantable, encontró su respuesta. No iba a una guerra para luchar, iba a una habitación ya victoriosa. Simplemente aún no lo sabían. «¿Qué te pareció este giro inesperado? ¿Crees que Alejandra está lista para enfrentar a Carlos y Sofía? Déjanos tus predicciones en los comentarios. Y si la historia te tiene enganchado, no olvides darle a me gusta y compartir». Alejandra se paró frente al espejo de cuerpo entero, deslizándose en el vestido que había elegido con manos temblorosas. No era un gran vestido cubierto de diamantes o cosido con etiquetas de diseñador. Era una pieza suave, de color gris paloma, que abrazaba su cuerpo en los lugares correctos, sin buscar atención. El escote era simple, el dobladillo modesto, pero la forma en que flotaba alrededor de sus tobillos la hacía sentir etérea, intocable. Pasó los dedos ligeramente por la tela, dejando que su suavidad le recordara que la fuerza no siempre rugía. «A veces», susurraba. Javier se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio. «Estás hermosa», dijo, con reverencia en cada sílaba. Alejandra se giró hacia él, alisándose los lados del vestido. «Es sencillo», dijo con un pequeño encogimiento de hombros, casi cohibido. Javier negó con la cabeza. «No, Ale, es perfecto. No necesitas brillo para eclipsarlos. Ya lo haces». Sus palabras se posaron sobre ella como un velo protector, calmando la tormenta que se gestaba en su pecho. Alejandra se volvió hacia el espejo, su reflejo encontrando su mirada con sorprendente firmeza. Se recogió el cabello en un moño bajo y suelto, dejando que algunos mechones suaves enmarcaran su rostro. Escogió un solo par de pendientes de perlas, un guiño silencioso a la elegancia de su madre, y se puso unos sencillos tacones nude, sin bolsos de diseñador llamativos, sin etiquetas ruidosas, solo ella misma,
refinada, discreta y absolutamente inquebrantable. Javier dio un paso adelante, sosteniendo una fina pulsera de plata entre sus dedos. ¿Puedo?, preguntó. Alejandra asintió, levantando su muñeca. Él la abrochó suavemente alrededor de su brazo, sus dedos demorándose un momento más de lo necesario. «Esto no es para ellos», dijo, su voz un tierno murmullo que solo ella podía oír. «Es para ti». Alejandra sintió un escozor de lágrimas en los ojos, pero las parpadeó con fuerza. Esa noche no se trataba de demostrar nada. Se trataba de recuperar las piezas de sí misma que se habían ido desprendiendo por años de indiferencia. Ella sonrió, una sonrisa real y luminosa, y susurró. «Gracias, Javier». En su reflejo, no vio a una esposa olvidada, ni un recuerdo descartado, sino a una mujer que había sobrevivido a la tormenta y aún se mantenía en pie. Sofía se recostó en una silla de felpa en el salón de belleza, hojeando revistas, mientras una estilista le rizaba el largo cabello en ondas. Se burló de su reflejo, admirando el corte afilado de su vestido de cóctel rojo que colgaba en el perchero cercano. «Él ni siquiera la mirará», dijo en voz alta, tirando la revista a un lado. «Se dará cuenta en el segundo que entremos de que se mejoró». Samuel, la estilista, soltó una risa educada y poco comprometida, claramente acostumbrada a escuchar a clientes vanidosas. Sofía revisó su teléfono, desplazándose por fotos de Carlos en su traje a medida, ella misma envuelta en su brazo como un trofeo. «Pobre Alejandra», dijo con falsa compasión, haciendo un puchero al espejo. «Aparecerá como una especie de caso de caridad». Imaginó las miradas de asombro en los rostros de sus compañeros de clase, los susurros, las risas ahogadas. Le dio una embriagadora sensación de satisfacción. Estaba lista para mostrarle al mundo que Carlos había elegido mejor, más inteligente, más bonita. Esa noche, en un torbellino de perfume caro y tacones de diseñador, Sofía posó junto a Carlos para una foto rápida antes de que se fueran. «¿Lista para robar el espectáculo, cariño?», bromeó, deslizándole el brazo por el suyo. Carlos sonrió, ajustándose los gemelos. «Alejandra no sabrá lo que le golpeó», dijo con una carcajada. En el coche, Sofía ensayó sus sonrisas. Practicó la inclinación de su barbilla, la forma en que sutilmente haría alarde de la pulsera que Carlos le había comprado, una pieza que brillaba mucho más ostentosamente que las sencillas joyas que imaginaba que llevaría Alejandra. «Cuando entremos», instruyó Sofía con suavidad, «asegúrate de presentarme primero. Quiero que todos vean quién es la verdadera mujer en tu vida». Carlos asintió distraídamente, enviando un mensaje a uno de sus viejos amigos de la universidad. Sofía lo miró y por un momento fugaz sintió una pizca de inquietud, la forma casual en que trataba la lealtad, la facilidad con la que la descartaba. Pero rápidamente enterró el pensamiento bajo capas de confianza y ambición. Después de esa noche, Alejandra no sería más que una triste sombra, desvaneciéndose en el fondo. Sofía sonrió para sí misma, imaginando el momento del triunfo, el dulce sabor de la victoria en la punta de su lengua. El aparcamiento del Gran Hotel de Valencia bullía de risas y expectación, mientras antiguos compañeros de clase se abrazaban e intercambiaban cumplidos bajo las brillantes arañas que se derramaban por las altas ventanas de cristal. Carlos se ajustó la chaqueta y tendió una mano a Sofía, quien salió del coche como si llegara a un evento de alfombra roja. Su vestido brillaba, su maquillaje impecable, y ella se apoyó posesivamente en el costado de Carlos. Entraron en el vestíbulo, entre un murmullo de impresionados comentarios. «¡Guau! Carlos realmente se la llevó», susurró alguien.
La sonrisa de Sofía se amplió. Al otro lado de la sala, las cabezas se giraron, ansiosas por ver a la antigua pareja que recordaban, pero no de la manera que Sofía imaginaba. Momentos después, Alejandra entró por la entrada, su sencillo vestido gris fluyendo suavemente a su alrededor, su postura serena. No necesitaba el destello de lentejuelas o el tintineo de joyas para llamar la atención. Un silencio se apoderó de la sala, mientras la elegancia de Alejandra atravesaba el ruido como un susurro a través de una tormenta. Ella no escaneó la sala buscando aprobación. Simplemente caminó hacia adelante, con la cabeza en alto, como si fuera dueña del suelo que pisaba. Carlos apenas ocultó su desprecio. «Ahí está», murmuró entre dientes a Sofía. Sofía le apretó el brazo y se rió, pero su risa vaciló al notar las expresiones curiosas a su alrededor. En lugar de risitas o dedos acusadores, había una extraña quietud, los ojos siguiendo a Alejandra, no con burla, sino con asombro. Alejandra se dirigió a un rincón tranquilo, sus pasos pausados, saludando a algunos antiguos compañeros con sonrisas educadas. Sabía lo que estaba pasando, podía sentir el sutil cambio en el aire. Habían esperado a un fantasma de mujer, abatida, desesperada. En cambio, ella les dio gracia y dignidad. Mientras estaba de pie junto a la mesa de refrescos, algunas mujeres se acercaron vacilantes, ofreciéndole cumplidos cautelosos. «Te ves diferente, Alejandra», murmuró una. «Hermosa», añadió otra en voz baja. Alejandra simplemente sonrió, con los rabillos de los ojos suaves. No necesitaba explicar dónde había estado, lo que había soportado. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra, y aunque Carlos y Sofía susurraban febrilmente entre ellos, planeando cómo cambiar el rumbo, Alejandra ya había ganado una victoria silenciosa, una que ni siquiera se habían dado cuenta de que se estaba desarrollando. ¿Qué te parece la reacción de la gente? ¿Crees que Carlos y Sofía se darán cuenta de su error? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos apoyando a Alejandra con un me gusta y una suscripción. Comenzó pequeño, una onda apenas perceptible al principio. Una pareja cerca del bar se inclinó, susurrando detrás de copas levantadas. El grupo junto al escenario intercambió miradas antes de murmurar entre ellos. Uno por uno, antiguos compañeros que no habían visto a Alejandra en años se encontraron sorprendidos por el poder silencioso que ella irradiaba. No era la mujer tímida y encogida que muchos recordaban. Había una fuerza en su postura, una paz en su sonrisa, que no podía ser fingida. «Escuché que le está yendo muy bien ahora», le susurró una mujer con un vestido azul marino a su esposo. «Mejor que a Carlos, eso seguro». Otro grupo se apiñó cerca de la mesa de ponche, especulando sobre la vida de Alejandra. «No parece alguien que esté luchando», murmuró un hombre, frunciendo el ceño. «Mira ese anillo en su dedo. Eso no es barato». Su amigo asintió pensativamente. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora, sembrando dudas, curiosidad y admiración a regañadientes. Carlos, ajeno al creciente revuelo, estaba demasiado ocupado disfrutando de la atención temprana que él y Sofía recibían. Sofía, sin embargo, captó la corriente subterránea cambiante. Tiró de la manga de Carlos. «Están mirando», silbó en voz baja, con los ojos nerviosos por la habitación. «Bien», dijo Carlos con suficiencia, alisándose la chaqueta. «Que vean lo que se perdieron». Pero Sofía ya no estaba tan segura. Notó cómo las mujeres miraban a Alejandra, no con lástima, sino con un extraño tipo de respeto. Los hombres también la miraban más tiempo de lo necesario,
Sus conversaciones se detenían momentáneamente cuando ella pasaba. Incluso el organizador del evento, un respetado exalumno llamado Javier, se dirigió directamente a Alejandra, ofreciéndole un saludo cálido y deferente. «Alejandra», dijo Javier cálidamente, estrechándole la mano. «Ha pasado demasiado tiempo. Te ves increíble». Alejandra sonrió, sincera pero reservada. «Gracias, Javier. Es bueno ver a todos de nuevo». Carlos frunció el ceño desde la distancia, la irritación hirviendo bajo su piel. Las cosas no iban como había imaginado. Sofía le apretó el brazo con más fuerza, sus uñas clavándose, ambos dándose cuenta en silencio de que la mujer que creían haber aplastado de alguna manera se había elevado mucho más allá de su alcance. La desesperación se gestó en el pecho de Sofía mientras observaba a Alejandra moverse por la habitación, atrayendo miradas y admiración silenciosa sin siquiera intentarlo. No podía permitir que esta narrativa se estableciera. Se suponía que era su noche. Con una sonrisa azucarada pegada en su rostro, Sofía arrastró a Carlos hacia el pequeño grupo donde estaba Alejandra. «Oh, Dios mío, Alejandra», exclamó Sofía en voz alta, atrayendo la atención. «¡Viniste!». La falsedad en su tono era tan densa que prácticamente se esparcía por el suelo de mármol. Alejandra se giró lentamente, su sonrisa educada pero cautelosa. «Hola, Sofía», dijo suavemente, sin revelar nada. Sofía siguió adelante, sin inmutarse. «Es tan bueno verte», dijo, rodeando el brazo de Carlos y apoyando la cabeza en su hombro dramáticamente. «Estábamos hablando de lo valiente que eres por venir esta noche. Ya sabes, después de todo». Su voz bajó a un tono dulcemente empalagoso, que apenas ocultaba el veneno. Algunas personas cercanas fingieron no escuchar, pero sus oídos estaban atentos, captando cada sílaba. El corazón de Alejandra latía con fuerza contra sus costillas, pero mantuvo su rostro sereno. Inclinó ligeramente la cabeza, su voz firme mientras respondía. «La vida tiene una forma de enseñarte resiliencia, Sofía». Sofía parpadeó, momentáneamente desorientada por la calma de Alejandra. Carlos, envalentonado por el comentario de Sofía, se rió por lo bajo. «Bueno, supongo que no todos tienen un final de cuento de hadas, ¿verdad?», dijo lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos lo escucharan. Algunas risas incómodas se escaparon, pero la tensión era palpable. Alejandra sonrió suavemente, sus ojos brillando con algo indescifrable. «Cierto», dijo, sorbiendo su bebida lentamente. «Pero a veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo mucho más hermoso». Sus palabras flotaron en el aire, cortando más afiladamente que cualquier insulto que Sofía o Carlos pudieran haber ideado. El pequeño grupo a su alrededor se quedó en silencio, intercambiando miradas. Los dedos de Sofía se hundieron con más fuerza en el brazo de Carlos, el pánico parpadeando en su rostro. Ella había lanzado el primer golpe, esperando que Alejandra se desmoronara, pero en cambio, había expuesto su propia desesperación a la vista de todos. Y Alejandra se mantuvo más alta, más firme. Su silenciosa dignidad más fuerte que cualquier palabra cruel. Desde el otro lado del salón de banquetes, escondido entre un grupo de inversores y exalumnos, Javier permanecía en silencio, con una copa de champán en la mano. Su traje oscuro a medida abrazaba sus anchos hombros sin esfuerzo, su expresión indescifrable, pero de alguna manera imponente. Mantuvo su distancia, respetando los deseos de Alejandra, pero sus ojos nunca se apartaron de ella. La observó mientras navegaba cada comentario pasivo-agresivo, con aplomo, nunca levantando la voz, nunca mostrando la grieta que temblaba bajo la superficie. Los dedos de Javier
se apretaron alrededor del tallo de su copa, cuando Carlos echó la cabeza hacia atrás en otra carcajada ruidosa, exhibiéndose como un payaso desesperado por atención. Un hombre junto a Javier, un viejo profesor, se inclinó, ajeno a la conexión de Javier. «Lástima por Alejandra», dijo. «Carlos la abandonó hace años, pero mírala ahora, es inquebrantable». Javier asintió ligeramente, el orgullo creciendo silenciosamente dentro de él. Permanecería en las sombras esa noche. Pero sabía que si Alejandra tropezaba un poco, él estaría allí para atraparla antes de que tocara el suelo. Mientras tanto, Alejandra sintió el calor de la habitación cerrándose sobre ella. Aunque sonreía y asentía cortésmente a las conversaciones, la tensión se oprimía contra sus costillas como un vicio. Su mirada se movió instintivamente por la habitación. Y allí, parcialmente oculta por la multitud, vislumbró a Javier. Sus ojos se encontraron por un fugaz latido. Y fue suficiente. En ese pequeño y secreto intercambio, volvió a respirar. Enderezó la espalda y se permitió exhalar lentamente, sintiéndose anclada por el aliento silencioso que emanaba de él. Nadie más lo notó, y esa era la belleza de ello. Javier no estaba allí para desfilar o robar el momento. Estaba allí únicamente para ella. Un recordatorio viviente de que era amada sin medida, incluso cuando estaba rodeada de aquellos que una vez celebraron su caída. Alejandra se volvió hacia el grupo con el que hablaba, su voz más fuerte, su risa más ligera. No necesitaba combatir fuego con fuego. Tenía algo mucho más devastador, una resistencia tranquila e imparable, y un campeón invisible que creía en ella, incluso cuando ella había olvidado cómo creer en sí misma. ¿Te ha conmovido la conexión entre Alejandra y Javier? ¿Crees que este es el momento en que Carlos y Sofía se darán cuenta de lo que han hecho? Comparte tus pensamientos y reacciones en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias poderosas, así que dale me gusta y suscríbete. Sintiendo la atención cambiante de la multitud, Carlos decidió intensificar su actuación, ajeno a las corrientes subterráneas que estaba agitando. «Es gracioso», dijo en voz alta a un círculo de compañeros de clase, atrayendo a más oyentes con cada palabra. «¿Cómo resultan las cosas en la vida? Algunas personas simplemente alcanzan su punto máximo temprano, ¿saben?» Su sonrisa era amplia, insufrible. Mientras lanzaba una mirada intencionada hacia Alejandra, sin molestarse en ocultarla. Sofía se rió a su debido tiempo, rodeando su brazo con el de él posesivamente. «Algunos de nosotros simplemente pasamos a cosas mejores», añadió con una inclinación azucarada de la cabeza. La multitud soltó risitas educadas, pero ahora había una incomodidad en el aire, como si todos entendieran la crueldad detrás de sus palabras, pero no se atrevieran a desafiarla abiertamente. Carlos tomó un largo sorbo de su bebida, animado por las pocas risas dispersas, confundiendo su incomodidad con admiración. Se pavoneó por la habitación, exagerando su importancia, soltando nombres y presumiendo de un ascenso que apenas rozaba la superficie del verdadero éxito. Para él, la imagen lo era todo, y esa noche pensó que tenía la perfecta. Alejandra observó desde la distancia, sintiendo tanto lástima como una punzada de dolor antiguo. No esperaba que Carlos cambiara. En realidad no. Pero ver cuán desesperadamente se aferraba a la ilusión de éxito, cómo necesitaba la validación de Sofía como oxígeno, le hizo doler el corazón de una manera que no había anticipado. Elena, una antigua compañera de clase que no había visto en años, se acercó con una suave sonrisa. «Estás manejando esto con tanta gracia, Alejandra.
susurró Ellen. Honestamente, es inspirador de ver. La garganta de Alejandra se tensó. Logró una pequeña risa. La supervivencia no deja lugar para la amargura, dijo en voz baja. Los ojos de Elena se llenaron de calidez. Si tan solo entendieran la diferencia entre el éxito real y el espectáculo barato. Al otro lado de la sala, Carlos seguía riendo demasiado fuerte, atrayendo la atención hacia sí mismo con cada palabra arrogante. Lo que no se dio cuenta fue que cuanto más hablaba, más pequeño parecía. Alejandra no necesitaba levantar la voz ni tomar represalias. Las propias acciones de Carlos lo estaban acorralando en el mismo rincón en el que él pensó que la había atrapado, y por una vez no se sintió como una víctima de pie en su sombra. Se sintió como alguien que finalmente había salido a la luz. A medida que avanzaba la noche, la energía en la habitación cambió aún más, de la tolerancia educada a la intriga apenas disimulada. Elena, sorbiendo su vino pensativamente, decidió que había visto suficiente. Se unió a una conversación cercana, dejando caer un comentario lo suficientemente alto como para ser escuchado. Es asombroso lo lejos que ha llegado Alejandra, considerando todo lo que soportó, dijo a la ligera. Algunas cabezas se levantaron de golpe. «¿Sabes?», continuó Elena, su tono astutamente casual. «Algunas personas piensan que están subiendo escaleras, pero resulta que han estado cavando agujeros. El significado no pasó desapercibido para nadie. Carlos, al escuchar las risitas que siguieron, sintió que su rostro se tensaba. Se volvió bruscamente hacia Alejandra, solo para encontrarla riendo suavemente de algo que Javier estaba diciendo. Sus ojos arrugados en las comisuras, su lenguaje corporal sin esfuerzo. No parecía rota, ni siquiera parecía magullada. Parecía libre, y eso lo asustó de una manera que no había esperado. Mientras tanto, las conversaciones crepitaban silenciosamente por toda la habitación. Las semillas de la duda florecían como un reguero de pólvora. «¿Oíste?», le susurró una mujer a su acompañante. Alejandra se volvió a casar. Escuché que su esposo es una especie de inversor. Otra intervino. «Creo que está aquí esta noche. Nadie lo ha visto todavía, sin embargo». Carlos captó fragmentos de estos susurros y se puso rígido, el vello de su nuca erizado. Sofía se aferró más fuerte a su lado, sintiendo el cambio pero incapaz de controlarlo. «Ignóralos», siseó. «Solo están celosos», pero Carlos no podía ignorarlo. Vio cómo cambiaba la marea, no porque Alejandra gritara por atención, sino porque su misma presencia hacía que su mezquina crueldad pareciera barata. Elena se acercó a Alejandra de nuevo, su sonrisa llena de significado. «Algunas personas brillan más cuando dejan de esperar permiso», dijo suavemente. Alejandra sonrió, metiéndose un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. «Quizás algunas luces están destinadas a arder en silencio», respondió, «hasta que llegue el momento adecuado». Y ese momento, Alejandra podía sentirlo agitarse. Estaba casi aquí. ¿Estás emocionado por lo que está a punto de suceder? La verdad siempre sale a la luz. ¿Crees que Carlos y Sofía están sintiendo la presión? Comenta tus teorías y no olvides darle me gusta y suscribirte para la gran revelación. Las puertas del salón de banquetes se abrieron de nuevo con un suave crujido y un murmullo silencioso se extendió por la sala. Javier entró con un paso fácil y pausado. Su traje oscuro a medida absorbía la luz, su presencia imponente pero no ostentosa. Se movió entre los invitados con gracia sin esfuerzo, intercambiando saludos educados, una leve sonrisa en sus labios. Para la mayoría de la gente,
Parecía ser simplemente otro hombre de negocios exitoso, distante, misterioso, intocable. Pero algunos invitados perspicaces notaron cómo el aire cambiaba sutilmente a su alrededor, cómo las conversaciones se detenían cuando él pasaba. Sin anunciarse, el aura de Javier exigía respeto. Encontró un lugar cerca de una de las altas ventanas, posicionándose deliberadamente donde podía observar a Alejandra desde la distancia sin levantar sospechas. Para cualquier otra persona, era simplemente otro inversor. Pero para Alejandra, cuando levantó la vista y lo encontró allí, fue como si la tierra se hubiera estabilizado bajo sus pies. Carlos notó el revuelo, las sutiles miradas que la gente lanzaba al recién llegado, y la curiosidad lo carcomió. «¿Quién es ese?», murmuró a Sofía, quien estiró ligeramente el cuello para mirar. «Ni idea», dijo ella con una sonrisa tensa. Probablemente otro traje aburrido tratando de lucirse. Pero Javier no se exhibía. No presumía de riqueza ni buscaba atención. En cambio, fue su contención, su silencio sereno, lo que atrajo las miradas hacia él, como la gravedad. Mientras la gente susurraba conjeturas sobre su identidad, Alejandra se movía con facilidad entre la multitud, intercambiando saludos tranquilos. Su confianza ya no era solo un escudo, sino una parte natural de su presencia. Captó la mirada de Javier brevemente, y la más leve inclinación de su cabeza le dijo todo lo que necesitaba saber. «Estoy aquí. Te tengo». Alejandra sonrió suavemente para sí misma. Su corazón se calmó a pesar de la creciente tensión en la habitación. Esa noche no se trataba de presumir de poder. Se trataba de poseer la fuerza tranquila e implacable que la había llevado a través de las tormentas más oscuras. Y Javier era el pilar silencioso que se mantenía firme detrás de ella. Mientras Alejandra se mezclaba discretamente, Elena no era la única que la apoyaba en silencio. Antiguos compañeros de clase, que alguna vez habían sido espectadores o incluso escépticos, se encontraron incapaces de resistir el impulso de gravitar hacia ella. Uno por uno, se acercaron bajo el pretexto de una conversación casual, pero sus palabras tenían más peso. «Has cambiado, Alejandra», dijo Jaime, un antiguo compañero de clase que apenas le había dedicado una mirada en la universidad. «Es admirable». Otra, Melissa, se inclinó con un guiño. «Siempre pensé que te merecías algo mejor de lo que obtuviste». Sus voces eran bajas, pero la sinceridad era inconfundible. Alejandra escuchó cortésmente, ofreciendo suaves agradecimientos. Su corazón se hinchaba con una complicada mezcla de emociones: validación, tristeza y un triunfo silencioso. Estos no eran solo cumplidos. Eran reconocimientos de batallas libradas en silencio, de victorias que solo ahora podían comenzar a comprender. Carlos y Sofía, de pie a un lado, observaron la energía cambiante con creciente alarma. «¿Qué está pasando?», silbó Sofía en voz baja, sus dedos apretando el tallo de su copa de vino. Carlos negó con la cabeza, su boca una línea delgada y furiosa. «Solo están siendo educados», dijo con rigidez, pero ni él mismo lo creía. Vio cómo la gente se quedaba cerca de Alejandra, el respeto evidente en su lenguaje corporal. Peor aún, notó que ya nadie se aferraba a sus palabras. Nadie se reía de sus chistes con tanta fuerza. Sofía, desesperada por recuperar el protagonismo, se acercó a un grupo cercano e intentó inmiscuirse en su conversación. «Carlos y yo acabamos de regresar de un viaje a París», dijo en voz alta, mostrando su pulsera. Pero la reacción fue silenciada, distraída, ya que la atención del grupo
se desvió inevitablemente hacia Alejandra. De pie en el centro de todo, Alejandra no se regodeaba, no se pavoneaba. Simplemente permanecía de pie, serena y luminosa, mientras la marea cambiaba irrevocablemente a su favor. Sin levantar la voz, sin buscar venganza, estaba siendo elevada, no porque lo exigiera, sino porque se lo había ganado. La sonrisa de Sofía se forzó en las comisuras, mientras observaba a Alejandra inspirar admiración silenciosa, sin un solo accesorio llamativo o alarde desesperado. El pánico le carcomió su imagen cuidadosamente construida y apretó su agarre en el brazo de Carlos. «Haz algo», susurró con dureza, sus ojos moviéndose como los de un animal atrapado. Carlos la apartó irritado, murmurando: «Tú eres la que quería el espectáculo, ¿recuerdas?». Pero Sofía sabía que si no actuaba rápido, se desvanecería en el fondo como una flor marchita, junto al florecimiento sin esfuerzo de Alejandra. Impulsada por una mezcla de miedo y furia, se acercó deliberadamente a Javier, quien estaba cerca de las ventanas, bebiendo tranquilamente su bebida. Ella ofreció su sonrisa más brillante y deslumbrante. «Hola», ronroneó, extendiendo una mano perfectamente cuidada. «No creo que nos hayamos conocido. Soy Sofía, la prometida de Carlos». Su voz goteaba dulzura, pero sus ojos calculaban, buscando una grieta en la armadura de Javier que pudiera explotar. Javier miró su mano, luego a ella, su expresión ilegible. Lentamente, casi con cortesía, le estrechó la mano y luego la soltó inmediatamente. «¿Javier?», dijo, su voz fría, sin ofrecer nada más. Sofía ladeó la cabeza, sintiendo que la ofensiva de encanto habitual no estaba funcionando. Se rió ligeramente, intentándolo de nuevo. «Debe ser nuevo por aquí. Quédate con nosotros, somos el alma de la fiesta», dijo, batiendo sus pestañas descaradamente. Javier solo sonrió débilmente. Su mirada ya se había desviado más allá de ella, de vuelta a donde Alejandra estaba de pie, radiante incluso en su quietud. Al darse cuenta de que la habían despedido sin una palabra, las mejillas de Sofía se sonrojaron de ira. Se volvió hacia Carlos, con pasos rígidos, la boca tensa. «¿Quién es ese tipo?», silbó. Carlos frunció el ceño, finalmente, realmente, notando el poder sin esfuerzo de Javier. «Ni idea», murmuró. Pero una sensación de náuseas se le retorció en el estómago. La desesperación de Sofía había resultado contraproducente, y en lugar de atenuar la luz de Alejandra, todo lo que había hecho fue revelar cuán pequeña y desesperada se había vuelto ella misma. Y la noche ni siquiera estaba cerca de terminar todavía. La tensión es palpable. ¿Crees que Sofía ha cavado su propia tumba? ¿Y Carlos? ¿Está a punto de recibir una lección de humildad? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Si estás al borde de tu asiento, dale me gusta y suscríbete para el clímax. El suave tintineo de copas atrajo la atención de todos, mientras Carlos se pavoneaba hacia el centro del salón. Con una copa de vino medio llena en alto. Su voz, ligeramente arrastrada por el exceso de champán, resonó con una alegría forzada. «¡Todos!», gritó, mostrando una amplia sonrisa. «¿Puedo tener su atención por un minuto?». Las conversaciones cesaron a regañadientes. Un silencio se apoderó de la sala. Alejandra se quedó inmóvil. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de su copa, sintiendo ya la crueldad que revestía las palabras de Carlos antes de que siquiera las pronunciara. Sofía sonrió orgullosamente a su lado, creyendo claramente que el momento finalmente consolidaría su triunfo. Carlos se aclaró la garganta dramáticamente, sus ojos brillando con picardía. «Levantemos una copa», dijo en voz alta, deteniéndose para recorrer la sala con la mirada. «Por la resiliencia,
por recuperarse después de los pequeños contratiempos de la vida. Sus ojos se fijaron en Alejandra, el mensaje inconfundible. Algunos invitados se rieron incómodamente, otros se movieron torpemente, sintiendo la fealdad debajo de su broma, pero inseguros de cómo reaccionar. Antes de que el silencio pudiera espesarse hasta la humillación, una segunda copa se elevó en el aire, firme, deliberada y atrayendo la atención, sin una sola palabra. Javier dio un paso adelante desde un lado de la habitación, su presencia atrayendo instantáneamente las miradas como un imán. «Beberé a eso», dijo con calma, su voz cortando limpiamente la tensión. Pero a diferencia de la burla de Carlos, no había nada cruel en el tono de Javier. Se giró para mirar a Alejandra por completo, levantando su copa un poco más. «Por aquellos que se levantan más fuertes, que llevan sus cicatrices como armadura, y cuyo valor no se mide por aquellos demasiado pequeños para reconocerlo». La sala pareció contener la respiración por un instante. Nadie se movió. Luego, lentamente, surgieron murmullos de acuerdo y aplausos dispersos. El corazón de Alejandra latía con fuerza en su pecho, mientras sus ojos se encontraban con los de Javier entre la multitud. Firmes, seguros, inquebrantables. Carlos se quedó paralizado. Su sonrisa vaciló. La confusión nubló sus facciones. La boca de Sofía se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. En un solo movimiento, sin esfuerzo, Javier había tomado el arma de Carlos y la había convertido en un escudo para Alejandra. Y la sala, una vez inclinada a la burla, ahora se inclinaba al asombro. La mano de Carlos bajó lentamente. Su sonrisa se derrumbó en una mueca tensa y amarga. Los aplausos continuaron por unos momentos más, dispersos pero sinceros, y Alejandra pudo sentir que la marea de la noche, total y finalmente, giraba a su favor. Javier no se apresuró. Caminó hacia ella con pasos fáciles y seguros, cada paso desestimando la crueldad de Carlos, sin necesidad de una sola palabra dura. Se detuvo a una distancia respetuosa de ella, extendiendo su mano. «Señora de la Vega», dijo con suavidad, lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos lo escucharan. «¿Me concede este baile?» Un jadeo colectivo se extendió por la sala. «Señora de la Vega». El reconocimiento brilló en algunos rostros, seguido de un torbellino de susurros. «Javier de la Vega, el discreto inversor multimillonario». La cabeza de Carlos se giró hacia Alejandra, su rostro pálido, incrédulo. Sofía parpadeó furiosamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alejandra dudó solo una fracción de segundo antes de deslizar su mano en la de Javier, sus dedos firmes, su espalda recta. Mientras Javier la conducía suavemente al centro de la sala, Alejandra sintió que 1000 grilletes invisibles caían de su cuerpo. La música cambió sin problemas a una melodía suave y elegante, y sin necesidad de ensayar, se movieron juntos en perfecta armonía. Javier se inclinó ligeramente, murmurando: «Lo estás haciendo maravillosamente». Alejandra le sonrió, parpadeando para contener las lágrimas. «Estaba aterrorizada», susurró. «Nunca lo mostraste», respondió él con una suave risa. A su alrededor, los invitados observaban, hipnotizados, formándose entre ellos un reconocimiento silencioso e innegable. Esta no era una mujer olvidada, ni una esposa descartada aferrándose a los recuerdos. Era alguien completamente renacida, de pie en los brazos de un hombre que la vio, que la eligió no porque fuera conveniente, sino porque era irreemplazable. Carlos permaneció arraigado en su lugar, la copa de vino temblando en su mano, la magnitud total de lo que había perdido asentándose pesadamente en su estómago.
No había risas ahora, ni burlas. Solo el sonido de la música tejiéndose alrededor de la nueva reina de la habitación y el silencio de un hombre que se daba cuenta, demasiado tarde, del tesoro que había tirado a la basura. Sofía permanecía rígida junto a Carlos, sus uñas clavando medias lunas en su cartera, mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ella. Cada fibra de su ser gritaba para intervenir, para recuperar la atención, para recordar a todos que ella, no Alejandra, se suponía que era la estrella esa noche. Pero a medida que los susurros se hacían más fuertes, a medida que las miradas de admiración seguían el contorno de Alejandra y Javier bailando sin esfuerzo, Sofía sintió algo frío y resbaladizo enredarse a su alrededor. Miedo. La desesperación le atenazó la garganta. Dio un paso adelante apresuradamente, sus tacones haciendo un fuerte clic contra el suelo de mármol, forzando una risa frágil. «Bueno», dijo en voz alta, su voz demasiado aguda, demasiado ansiosa. «Supongo que Alejandra finalmente encontró a alguien que limpiara sus errores». Algunas cabezas se giraron, pero en lugar de risas, Sofía se encontró con miradas tensas y un silencio incómodo. Alguien tosió suavemente. Alguien más negó con la cabeza. Sus palabras flotaron en el aire, feas y estridentes contra la elegancia del momento. Javier apenas le dedicó una mirada a Sofía, su atención completamente dedicada a Alejandra, pero otros no fueron tan amables. Elena, que estaba cerca, levantó una ceja arqueada y dijo con frialdad: «Qué gracioso. Parece que ella es la que todos desearían ser esta noche». La boca de Sofía se abrió en estado de shock, pero Elena ya se estaba dando la vuelta, despidiéndola con elegante finalidad. El color se le fue del rostro a Sofía al darse cuenta de la verdad que la carcomía. No había ganado. No importaba lo llamativo de su vestido, ni cuántos alardes lanzara en las conversaciones. Había sido invisible esa noche, eclipsada por la misma mujer que había intentado destruir. En un último intento desesperado, Sofía agarró el brazo de Carlos, siseando en voz baja: «Di algo, arréglalo». Pero Carlos la apartó bruscamente, con la mandíbula tensa, su orgullo sangrando de él en lentas y humillantes gotas. Sofía retrocedió un paso, sintiendo la indiferencia de la sala ante su difícil situación como una bofetada. Había luchado tanto por ser vista, solo para descubrir que en la victoria silenciosa y luminosa de Alejandra se había vuelto completa e irrevocablemente olvidada. Carlos se quedó paralizado en medio del salón de baile, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. A su alrededor, las conversaciones se reanudaron, pero esta vez él no era el centro de ellas. Nadie lo miraba con admiración. Nadie buscaba su aprobación. Los únicos susurros que captó llevaban lástima o desdén. Palabras como tonto y ciego, deslizándose por el aire como dardos envenenados. Sofía merodeaba cerca de él, con el rostro cubierto de sonrisas forzadas, pero Carlos apenas registraba su presencia. Sus ojos estaban fijos en Alejandra, Alejandra cuya risa ahora flotaba fácilmente. Alejandra que bailaba sin esfuerzo con un hombre que irradiaba todo lo que Carlos había pretendido ser. Podía sentirlo, sentir el peso de la realización aplastándole el pecho. No solo había perdido un matrimonio, había perdido a una mujer que, sin necesidad de venganza ni teatralidad, lo había eclipsado por completo. Tragó saliva con dificultad, su garganta ardiendo. La gente que pensó que celebraría su nueva vida apenas le dedicaba una segunda mirada. «¿Estás bien, tío?», le murmuró alguien, un viejo amigo de la universidad,
al pasar, pero no había sinceridad en las palabras, solo incomodidad. Carlos asintió rígidamente, incapaz de articular una respuesta coherente. Su mano, aún aferrando su copa vacía, temblaba ligeramente. Sofía siseó a su lado. No te quedes ahí parado pareciendo patético. Pero por primera vez, Carlos no tenía ningún comentario despectivo, ninguna arrogancia con la que protegerse. Ahora se veía a sí mismo claramente, desesperado, vacío. Un hombre que cambió el oro por el brillo y solo se daba cuenta cuando era demasiado tarde. Al otro lado de la sala, Alejandra captó su mirada por una fracción de segundo. No se burló. No sonrió con desdén. Simplemente ofreció una sonrisa serena, casi compasiva. La sonrisa de alguien que hacía tiempo había hecho las paces con el pasado y había seguido adelante. Esa sonrisa destrozó a Carlos más de lo que cualquier acusación a gritos podría haberlo hecho. Se dio la vuelta, con el corazón latiendo dolorosamente contra sus costillas, cada pizca de su supuesto triunfo desmoronándose en polvo bajo sus pies. ¡Qué momento tan poderoso! ¿Sientes el peso de la derrota de Carlos y Sofía? ¿Estás orgulloso de Alejandra? Deja tu comentario y dime qué piensas. Y si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta y no te pierdas el final lleno de significado. La música cambió a una melodía más suave, mientras Javier giraba suavemente a Alejandra en sus brazos antes de llevarla al borde de la pista de baile. Ella sabía que era hora de irse, no por derrota, sino por dignidad. Su momento había pasado, y lo había reclamado en silencio, sin necesidad de arrastrar a nadie por el barro. Mientras Javier la ayudaba a ponerse su ligera estola, algunos antiguos compañeros de clase se acercaron con cálidas sonrisas, ofreciéndole palabras que Alejandra había anhelado escuchar, pero que ya no necesitaba para validarse. «Te ves radiante», dijo alguien. «Estás resplandeciente», dijo otro. Alejandra sonrió con gracia, agradeciendo a cada uno sin demorarse. Ya no necesitaba su aprobación. Su fuerza ya no dependía de que otros la vieran. Javier le ofreció su brazo, y ella lo rodeó con el suyo, manteniéndose más alta que nunca. Juntos, se dirigieron hacia la salida, su paso pausado, su presencia imposible de ignorar. Al llegar a las puertas dobles, Alejandra se detuvo, mirando hacia atrás por última vez. Carlos estaba desplomado cerca del bar, con los hombros encorvados, su confianza desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. Sofía se aferraba desesperadamente a su lado, su falsa risa más fuerte de lo necesario, pero nadie parecía escuchar. Alejandra los observó por un momento, a la pareja que una vez había intentado aplastarla, y no sintió nada más que una profunda y purificadora sensación de liberación. Apretó suavemente la mano de Javier. «¿Lista para irnos?», preguntó suavemente. Él se inclinó, dándole un tierno beso en la sien. «Cuando quieras, mi amor», murmuró, sin una sola mirada atrás. Alejandra cruzó las puertas hacia el aire fresco de la noche, dejando atrás los restos rotos de una vida que ya no le quedaba. No había necesitado venganza, no había necesitado una escena dramática. Todo lo que necesitaba era irse, radiante, invicta y finalmente libre. El aparcacoches trajo el elegante coche negro de Javier a la entrada del hotel, y Alejandra se deslizó en el asiento del pasajero, su corazón todavía latiendo con 1000 emociones. Mientras se alejaban, las luces de la ciudad se difuminaron en rayas de oro y plata, pero todo en lo que podía concentrarse era en la suave calidez de la mano de Javier, envuelta en la suya. Condujeron en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que Javier hablara, su voz baja y segura. «Estuviste magnífica esta noche», dijo.
Alejandra giró la cabeza para mirarlo, y el afecto en sus ojos casi la deshizo. Estaba aterrorizada, admitió con una risa temblorosa. Javier le apretó la mano. No lo demostraste, dijo, sonriendo suavemente. No solo los sobreviviste, Alejandra. Te elevaste tan por encima de ellos que ya ni siquiera pueden tocarte. Las lágrimas le picaron los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud por sí misma, por el viaje y por el hombre que estuvo a su lado, sin intentar nunca apagar su luz. Cuando llegaron a casa, Javier estacionó el coche y se volvió completamente hacia ella. Por un momento, simplemente se sentaron allí, el suave zumbido del motor, el único sonido entre ellos. Luego, Javier se acercó, apartándole un mechón de cabello de la cara, con una ternura que le hizo doler el corazón de la mejor manera. Nadie te define excepto tú, Alejandra, dijo, su pulgar acariciando su pómulo. Ni el pasado, ni su crueldad. Solo tú. Alejandra se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos mientras los últimos fragmentos del viejo dolor se desvanecían. Gracias, susurró. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente su frente contra la de ella. No tienes que agradecerme, murmuró. Amarte es lo más fácil que he hecho. Envuelto en la seguridad de su abrazo, Alejandra se permitió un raro e indefenso momento de paz. Había enfrentado la tormenta y había emergido más fuerte, amada y finalmente completamente íntegra. Carlos regresó a su apartamento mucho después de la medianoche, la pesada puerta cerrándose detrás de él con un golpe sordo que resonó en el espacio vacío. Dejó caer las llaves sobre la encimera y miró fijamente la fría y minimalista decoración, sintiéndose de repente más como una prisión que como un hogar. Sofía se había ido antes, furiosa y avergonzada, murmurando sobre la necesidad de espacio, pero Carlos apenas la escuchó. Su mente estaba atascada, reviviendo la noche con detalles dolorosos. La gracia de Alejandra, el dominio sin esfuerzo de Javier, los susurros que lo seguían como una sentencia de muerte. Por primera vez en años, estaba verdaderamente solo, y el silencio lo oprimía por todos lados. Se sirvió un trago, el vaso tintineando contra el cuello de la botella mientras su mano temblaba. Mientras se sentaba en el borde del sofá, se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que no solo había perdido una esposa, había perdido cada pizca de respeto que alguna vez había tenido. La misma gente que una vez lo envidiaba, ahora le tenía lástima. Su teléfono zumbó con un mensaje de un número desconocido. Espero que valiera la pena. ¿Sin firma? Pero Carlos no la necesitaba. Sabía que era de uno de sus antiguos amigos, asqueado por su comportamiento. Golpeando el teléfono boca abajo sobre la mesa de café, Carlos se cubrió el rostro con las manos. Su mundo se estaba desmoronando. Demandas que pensó que podría suprimir estaban saliendo a la luz. Negocios se le escapaban de las manos. Colegas que una vez lo saludaron con admiración, ahora le ofrecían asentimientos tensos y educados y susurraban a sus espaldas. Sofía solo había sido parte de la ilusión que él había creado. Una ilusión que se rompió en el momento en que Alejandra se alejó, radiante e intocable. Pensó que había mejorado, cambiando la vieja comodidad por una nueva emoción, pero la emoción se desvaneció. Y la comodidad, la verdadera comodidad, nunca llegó. Lo que le quedaba era el dolor hueco del arrepentimiento, un apartamento vacío y una vida que sabía a cenizas. No solo había perdido a Alejandra,
Se había perdido a sí mismo y no sabía cómo volver a encontrar su camino. Mientras tanto, la imagen cuidadosamente construida de Sofía comenzó a desmoronarse más rápido de lo que podía contenerla. Después de la reunión, la noticia se extendió como un reguero de pólvora por sus círculos sociales. Susurros de su crueldad calculada, su obsesión por eclipsar a Alejandra, su desesperado apego a la reputación desmoronada de Carlos. Todo ello salió a la luz. Las invitaciones a fiestas disminuyeron. Las colaboraciones de las que una vez se había jactado se evaporaron de la noche a la mañana. Días después, estaba en el centro de una boutique, discutiendo acaloradamente con una vendedora sobre un vestido de vuelto, cuando notó a dos mujeres junto a la ventana que la miraban, no con envidia, sino con un disimulado regocijo. Sofía se sonrojó, tirándose el cabello platino por el hombro mientras salía furiosa. En el pasado, sus rabietas habían sido perdonadas, excusadas bajo la etiqueta de pasión. Ahora eran simplemente espectáculos vergonzosos, prueba de que, sin la menguante influencia de Carlos, no era más que ruido. Una tarde, se atrevió a aparecer en una reunión social a la que aún no la habían desinvitado, solo para encontrarse ignorada. Las conversaciones se desviaron cuando se acercaba, las sonrisas se tensaron, los hombros se giraron, sutil, pero inconfundiblemente. Peor aún, escuchó a alguien susurrar, desesperada, aferrándose a las sobras. Su corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras se retiraba a un rincón, bebiendo una copa que apenas podía tragar. Había pasado tanto tiempo tratando de eclipsar a Alejandra, tratando de pintarse a sí misma como la ganadora, la mejor opción, la reina. Pero las reinas no luchan por la atención. No miden su valor por los estragos que causan. Sofía se dio cuenta, demasiado tarde, de que la corona por la que luchó no valía nada, porque se había construido sobre la mezquindad y el rencor. Y ahora, despojada del falso glamour, se encontraba expuesta, una mujer hueca y amargada, cuya belleza no podía ocultar la fealdad que se gestaba debajo. Ninguna cantidad de maquillaje, etiquetas de diseñador o mentiras susurradas podía ocultar la verdad. Había perdido y, peor aún, a nadie le importaba lo suficiente como para recordar que alguna vez había jugado al juego. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas del hogar, compartido de Javier y Alejandra, proyectando cálidos charcos dorados sobre los suelos de madera. Alejandra estaba sentada a la mesa de la cocina, su portátil abierto ante ella, revisando los toques finales del proyecto empresarial que había estado construyendo en silencio tras bambalinas. Javier se apoyó en la encimera, observándola con silencioso orgullo. «Eres increíble, ¿sabes?», dijo, cruzando la habitación para besarle la coronilla. Alejandra sonrió. Su corazón se hinchó no de orgullo, sino de tranquila satisfacción. «Solo necesitaba tiempo», dijo. «Tiempo para encontrarme de nuevo sin el ruido». Javier acercó una silla junto a ella. «No te encontraste», corrigió suavemente. «Siempre estuviste allí. Simplemente dejaste de esconderte». Alejandra cerró su portátil y le tomó la mano. En los espacios tranquilos que compartían, se dio cuenta de que había florecido en alguien que ni siquiera ella sabía que podía llegar a ser. Más tarde esa tarde, Alejandra entró en su nueva oficina. Un espacio elegante pero modesto en el centro de la ciudad, donde su pequeño pero apasionado equipo la esperaba. La saludaron cálidamente, con los ojos brillantes de emoción por el lanzamiento oficial de su empresa de consultoría. Había tomado todo lo que aprendió al sobrevivir a guerras emocionales, al navegar por la traición,
y lo había tejido en una carrera construida sobre la elevación de los demás. «Nadie lucha solo», dijo Alejandra a su equipo mientras se reunían para una reunión rápida. «Aquí construimos de manera diferente, con empatía, con fuerza». El aplauso que siguió no fue atronador, pero fue real. Alejandra se paró junto a la ventana después, mirando la bulliciosa ciudad. Ya no buscaba validación. Ya no demostraba nada a nadie. Simplemente vivía, plena, sin miedo, según sus propias condiciones. La vieja vida se había desmoronado detrás de ella, y en su lugar había construido algo luminoso y duradero, formado no por la amargura, sino por la verdad inquebrantable de quien siempre había sido. La transformación de Alejandra es inspiradora. ¿Qué piensas de su nuevo camino? Comparte tus impresiones en los comentarios. Y si esta historia te está conmoviendo, dale me gusta y suscríbete para la parte final de su redención. La brisa vespertina era fresca mientras Alejandra y Javier caminaban de la mano por el jardín privado detrás de su casa. El leve aroma a jazmín perfumando el aire. Farolillos colgaban bajos de los árboles, proyectando suaves círculos dorados sobre el camino de piedra. Alejandra inclinó la cabeza para mirar las estrellas, una sonrisa serena curvando sus labios. «Es hermoso», susurró. Javier le apretó la mano suavemente, su corazón latiendo con anticipación. Se detuvieron en el centro del jardín, donde se había puesto una pequeña mesa con 2 copas de champán. Alejandra arqueó una ceja con diversión. «¿Planeando algo, señor de la Vega?», bromeó ligeramente. Javier se rió, sus ojos brillando bajo la cálida luz. «Siempre», murmuró. Luego, lentamente, se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Alejandra contuvo el aliento. «Cásate conmigo de nuevo», dijo Javier suavemente, su voz firme y llena de devoción. «Esta vez, no a escondidas, no por miedo al pasado, sino porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Y quiero que el mundo entero sepa que eres mía». Las manos de Alejandra volaron a su boca, las lágrimas brotando de sus ojos. Apenas podía respirar, apenas pensar, abrumada por la ternura cruda del momento. «¡Javier!», susurró, su voz entrecortada. Él abrió la caja, revelando un anillo simple pero impresionante, un diamante solitario engastado en una delicada banda, elegante y atemporal. «Di que sí», dijo, su voz baja. «Di que sí a una vida en la que nunca más tengas que luchar para ser amada». Alejandra se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas mientras lo abrazaba por el cuello. «Sí», respiró. «1000 veces sí». Javier la abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en su cabello. Y en ese tranquilo jardín bajo las estrellas, sin fanfarria ni testigos, se prometieron una vida construida sobre el respeto, la sanación y un amor inquebrantable que no pedía nada más que sus verdaderos yoes. Semanas después, Alejandra se encontró en otra reunión, pero esta vez era diferente. No era una reunión de antiguos compañeros de clase, ni una confrontación de viejas heridas. Era una pequeña e íntima fiesta que Javier había organizado para amigos y familiares para celebrar su nuevo capítulo. Un suave jazz sonaba de fondo, las risas flotaban en el aire y el aroma a rosas frescas llenaba la luminosa sala de sol donde los invitados se mezclaban cálidamente. Alejandra vestía un suave vestido color crema que fluía a su alrededor como un susurro. Su belleza natural brillaba sin esfuerzo. Javier, nunca lejos de su lado, la presentaba orgullosamente a todos, no como alguien que necesitaba ser defendido,
no como alguien que tenía que ganarse su lugar, sino simplemente como su amada esposa. Ella es el corazón de todo lo bueno en mi vida, dijo Javier en una conversación tranquila con un viejo amigo, sin saber que Alejandra lo escuchó. Su corazón se hinchó tanto que pensó que podría estallar. Más tarde, a medida que la multitud disminuía y la tarde se convertía en una noche cálida y aterciopelada, Alejandra y Javier salieron a su balcón, con vistas a la ciudad. Alejandra se apoyó en la barandilla, el aire fresco rozando su piel, sintiéndose más viva que nunca. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, no les habría creído, dijo, su voz suave y llena de asombro. Javier la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Siempre estuviste destinada a más, Alejandra, dijo. Solo necesitabas alejarte de la gente demasiado pequeña para verlo. Ella sonrió, apoyando las manos sobre las suyas. Gracias por amarme cuando olvidé cómo amarme a mí misma. Javier le besó el costado del cuello con ternura. Te salvaste a ti misma, susurró. Yo solo sostuve la luz hasta que pudiste verla de nuevo. Juntos se quedaron allí en la suave noche, sin necesidad de grandes declaraciones o celebraciones ruidosas. La historia de Alejandra nos recuerda a todos que la fuerza no siempre grita. A veces, simplemente se aleja con la cabeza en alto. Cuando alguien intente romperte, no luches por un asiento en su mesa. Construye la tuya. Y como Alejandra, encontrarás paz, amor y quizás incluso algo mejor de lo que jamás esperaste. Si esta historia te conmovió, te hizo pensar o te hizo animar a Alejandra, hazme un favor. Dale al botón me gusta, comparte este video con alguien que necesite recordar su valor y suscríbete para más historias reales y poderosas como esta. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias. Hasta la próxima. Mantente fuerte. Mantente amable. Y recuerda, a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien.